Gracias a todos, bienvenidos. Les quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan. Sabemos que hay hermanos que nos están escuchando desde bien lejos. Bueno, nosotros de por sí estamos bien lejos, ¿no? Entonces tenemos hermanos que nos escuchan desde Colombia, desde México. Hay una hermana que quiero enviarle un saludo especial en este día, que siempre está presta a los mensajes, a las prédicas. No la conozco, pero pues la hermana es una hermana en el Señor Jesucristo, la hermana Gabriela González, creo que es de México la hermana. Y hay un grupo, una agrupación cristiana también que escucha los mensajes de la palabra de Dios. Es la Asamblea Apostólica en su canal Lito TV. Ellos escuchan los mensajes, que queremos enviarles un saludo muy especial de parte de nuestra comunidad Casa de Oración Torre Fuerte, nuestra comunidad cristiana con sede aquí en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Y quiero enviarle un saludo muy especial también a todos los hermanos que en este momento nos están escuchando en Colombia, en México, ¿dónde más nos están escuchando? En Europa, en Estados Unidos. No sé de dónde más nos estén escuchando en este momento, pero les enviamos un saludo muy especial a todos, de parte, primero que todo de parte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso y nuestra comunidad, vuelvo y le repito, Casa de Oración Torre Fuerte. El tema para este día viene muy acorde con la alabanza que cantaba mi hermana hace un momento. Mi hermana cantaba una canción que tiene su base bíblica. ¿En dónde se fundamenta esta alabanza que cantaba mi hermana? Esta alabanza se fundamenta en un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Juan capítulo 15. Me gustaría que lo leyéramos, Juan capítulo 15, porque tiene mucho que ver con el mensaje para este día. El mensaje para este día tiene como título Ciegos de nacimiento, ciegos de nacimiento. Así se llama el mensaje para este día, ciegos de nacimiento. Y les decía, quiero que leamos un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Busquémoslo un momentito por ahí, a ver. Juan capítulo 15, es muy fácil encontrarlo, es el cuarto de los evangelios que aparecen en a lo que se le ha llamado el Nuevo Testamento. Les digo nuevamente, a lo que se le ha llamado el Nuevo Testamento. Está el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Y miremoslo un momentito allí, está en el versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Lo tenemos? Espero que todos lo tengamos. Voy a tratar de no ir tan rápido en este día para que los hermanos puedan encontrar los pasajes. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Todos lo tenemos? A ver si alguien quisiera leerlo. Juan capítulo 15, versículo 16. Gracias mi hermano Raúl. Amén. Amén, mi hermano. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén, mi hermano. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor por esta palabra. De pronto, algunos nunca lo habían leído, de pronto otros sí lo habían leído y habían pasado así como muy rápido por encima de este pasaje. Pero es importante, es básico este pasaje, es básico en la enseñanza del Evangelio de Salvación, ¿vale? En la enseñanza de la palabra de Dios. Este pasaje es esencial y yo creo que muchos lo hemos pasado por alto en algún momento de nuestra vida cristiana. Dice, y se lo repito nuevamente, dice, no me elegisteis vosotros a mí. A ver, eso dice mucho, ¿cierto? Este pasaje dice muchísimo. ¿Cuántos creían de pronto? Creíamos, dijo alguien. ¿Cuántos creíamos en algún momento? Ya no creemos así, ya no lo creemos.
Eso lo creíamos de esa manera, ahora no lo creemos. Ahora creemos lo que dice la palabra de Dios. Antes creíamos lo que nos dijeron, lo que nos contaban. Antes creíamos lo que los predicadores, tal vez en su ignorancia, nos predicaban. Definitivamente había mucha ignorancia en la palabra de Dios. Y más que ignorancia, y esto viene muy acorde, vuelvo y les digo al mensaje del día de hoy, más que ignorancia, hoy me quiero enfocar en la ceguera. La ceguera que había. Por eso el mensaje para el día de hoy se llama ciegos de nacimiento. Ciegos de nacimiento. Entonces, ¿qué era lo que había? Dice la palabra de Dios que lo que ha habido es ceguera. Ha habido una ceguera. Nacemos siendo ciegos. Nacemos siendo ciegos, aunque podamos haber nacido con ojos y con oído. El Señor dice que muchos, o dice que nacemos, de hecho lo dice en la palabra de Dios, dice que el pueblo nace con ojos, pero ciego. Nace con ojos, pero ciego. Pastor, ¿dónde está eso? Isaías 43:8. Ahí está, dice. Isaías 43:8. El profeta Isaías, guiado por el Señor Jesucristo, dijo en su palabra, dice la palabra de Dios, sacad al pueblo ciego que tiene ojos. Tremendo eso, ¿no? ¿Será que es posible tener ojos, tener estos órganos y ser ciego? Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Volvemos al pasaje de Juan capítulo 15, en el versículo 16, y dice nuevamente, no me elegisteis vosotros a mí. Entonces, nos enseñaron a nosotros por ignorancia, por ceguera, ignorancia también, obviamente. Pero hay una ceguera muy grande acá, hay una ceguera muy grande en las comunidades, en las iglesias, y entonces los predicadores enseñan de que tú puedes escoger al Señor. Entonces la palabra dice, no me elegisteis vosotros a mí. Bueno, alguno dirá, no, yo sí escogí al Señor Jesús. Yo sí tomé mi decisión. Yo sí tomé la mejor decisión de mi vida. Y entonces un día yo escogí al Señor Jesús. Algunos pensábamos así. Yo creo que la gran mayoría de nosotros pensábamos de esta manera. Pensamos que esa era la forma, que eso era lo correcto, pensar de esa manera. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de pensar. Ya no pensamos como pensábamos por la lógica humana. Por la lógica humana pensaba muchas cosas. Ahora no pensamos en la lógica humana. Ahora pensamos guiados por la palabra de Dios. Por lo que realmente dice el Señor que cómo debería ser nuestro pensar, nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que yo debería de pensar? El Señor dice que no deberíamos de aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Y es así de sencillo. Si tan solamente nosotros nos concentráramos en eso, creo que tendríamos menos conflictos con otros hermanos. O bueno, con otras personas que se dicen cristianas, en dado caso. Porque pues hay muchos que pues se dicen cristianos, pero no aceptan lo que dice la palabra de Dios. Hay un rechazo en muchas ocasiones porque hay ceguera, hay una ceguera en las personas. Y entonces se niega la persona, se niega por su religiosidad y se niega por su tradición, por su religiosidad, porque pertenecíamos a alguna comunidad religiosa. Entonces lo que nos enseñó la comunidad religiosa, eso tiene que ser así. Y allí crecí yo, y allí me formé yo, y entonces yo tengo que continuar pensando de la manera en como me enseñaron que tenía que pensar, lo que me dijeron en muchas ocasiones en las comunidades religiosas. Ya no quiero decir cristianas, porque pues yo creo que se presentaría como una confusión allí. Debe haber una confusión cuando yo pienso que hay una comunidad cristiana pero que anda en mentiras. Entonces ahí hay una confusión. Ahí se crea una confusión bastante grande, porque entonces vienen las preguntas, bueno, pastor, pero entonces en esta mi comunidad cristiana, bueno, pero su comunidad que se dice cristiana predica la verdad. En su comunidad que se dice cristiana, por ejemplo, ¿le han dicho que usted no escogió al Señor? ¿Le han dicho eso? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto?
La palabra me lo está diciendo. Si la palabra me lo está diciendo, pero mi comunidad no lo quiere aceptar, mi comunidad anda en ceguera. Son ciegos. Y siguen ciegos. Siguen siendo ciegos. Y siguen estando en esa ceguera. Bueno, ahora bien, la ceguera es una cuestión que viene, dice la palabra de Dios, desde el nacimiento. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. En el versículo 16 que estamos tomando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso tiene que cambiar mi vida. Ese pasaje de la palabra de Dios tiene que cambiar mi vida. Hoy no tenía pensado hablar específicamente sobre este pasaje. Mas, sin embargo, este pasaje tiene mucho que ver con con el mensaje del día de hoy. Pero pues el Señor me lo pone en mi corazón ahorita. Hablemos sobre este mensaje un momento. Porque es importante entender y cambiar mi manera de pensar con respecto a lo que dice la palabra de Dios versus lo que me enseñaron, lo que dice la religiosidad. Y cuando digo la religiosidad, estoy hablando de las enseñanzas religiosas que las comunidades que se dicen cristianas están, valga la redundancia, enseñando. Valga la redundancia. A ver, si este pasaje tiene que ponerme a pensar a mí muchas cosas. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿qué pasó? Yo pensé que yo había tomado mi decisión por seguir al Señor Jesucristo. Yo pensé que yo había escogido al Señor Jesucristo y me encuentro con la palabra de Dios que me dice, no, Luis, no, usted no me escogió a mí. Señor, pero yo pensaba que yo te había escogido. Yo pensaba erróneamente, la verdad pensaba muchas cosas erróneamente. A la verdad, muchas cosas en mi vida han estado muy erradas, han sido erróneas. Los conceptos que yo traía han sido totalmente salidos, bueno, estuvieron por fuera de la palabra de Dios, o han estado por fuera de la palabra de Dios. Muchos conceptos o conocimientos que uno trae han estado por fuera de la palabra de Dios. Y cuando me confronta la palabra de Dios con la verdad, yo como que no quiero aceptar la palabra de Dios. Como que, no, espere, eso es una herejía. Eso que usted está diciendo, pastor, señor predicador, eso que usted dice, eso es como herejía, ¿no? ¿Por qué las personas dicen que algo es una herejía? Pues sencillamente porque pues, han sido adoctrinados y han sido enseñados y tienen en su mente y en su corazoncito una cantidad de conceptos religiosos, preconcebidos, que vienen de la mal llamada teología, porque pues la teología es el estudio, se supone, la palabra quiere decir estudio de Dios, teos, logos, teos, Dios, logos, el conocimiento o el estudio. Entonces, si me vas a hablar del conocimiento de Dios, me tienes que hablar del conocimiento del Dios verdadero, no me tienes que hablar de los conceptos, los conceptos religiosos o que las religiones traen y los traen como verdades. No, eso no es la palabra de Dios, eso no es teología. Esa es la mal llamada teología, o lo que el hombre ha llamado teología. Los conceptos religiosos, conceptos y tradiciones personales, conceptos sacados de los mismos hombres. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto va para cada uno de nosotros que está escuchando este mensaje en el día de hoy. El Señor fue el que te escogió a ti. El Señor fue el que te escogió a ti y el Señor fue el que me escogió a mí. Si tú eres un cristiano, el Señor te escogió a ti. ¿Por qué? Porque yo estaba ciego. Porque yo era un ciego. Yo no veía. A ver, ¿cómo puede un ciego escoger? ¿Cómo puede un ciego buscar un camino? Si el ciego, pues, por su nombre, como lo implica el mal que lo aqueja, pues no puede ver. Está ciego. Y el Señor dice que nosotros, pues hemos nacido ciegos. A ver, ¿usted dónde saca eso, pastor, que nosotros hemos nacido ciegos? Pues lo saco de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros nacimos ciegos. A ver, ¿dónde dice eso? Dice, vamos a citar un pasaje que está, por ejemplo, en el libro del Éxodo. Vamos a un momentito a Éxodo. Éxodo capítulo 4. A ver. Todos estos pasajes que les voy a dar, espero que los analice y los ponga en su corazón.
y espero en el Señor Jesucristo que Él cambie su manera de pensar. Y creo estar usando correctamente la forma gramatical para esto que le estoy diciendo. Espero que Él cambie su manera de pensar. Me gustaría mucho que Él cambiara su manera de pensar. ¿Por qué muchos no han cambiado su manera de pensar? ¿Por qué muchos no entienden? ¿Por qué muchos oyen este mismo mensaje y no oyen, no entienden? Aunque tienen ojos, como dice la Escritura, no ven. Aunque tienen oídos, no oyen. Bueno, aquí habría que hablar algo más a profundidad acerca de la voluntad soberana de nuestro Señor Jesucristo, de su soberanía. Él es soberano, Él es soberano. Y Él va a abrir los oídos para que entiendan los que Él quiere que entiendan. Los que Él quiere que entiendan. Ahora, si usted ha entendido el mensaje de salvación, si usted ha empezado a entender la palabra de Dios, no es por su inteligencia ni por su sabiduría, es porque el Señor le ha placido abrirle sus ojos y sus oídos para que vea, para que escuche, para que entienda. ¿Se nace ciego? Sí, se nace ciego. ¿Y de parte de quién viene esta ceguera? Y esa es la siguiente pregunta que hay. Hay muchas preguntas con respecto al tema. ¿Uno nace ciego? Sí, se nace ciego. ¿Quién te hace ciego? ¿Quién es el que hace que tú nazcas ciego? Son preguntas bastante interesantes. Interesantísimas, a mí me parece. Yo entiendo y estudio estos temas. Me parece interesantísimo todo lo que el Señor dice, cómo lo hace, por qué lo hace, la profundidad, como dice la palabra de Dios, la profundidad, lo insondable de sus caminos. Y cada vez que uno se acerca a la palabra de Dios, cada vez se hace uno más pequeño, porque uno dice, Dios mío, pero ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién somos nosotros? Para que tú hayas puesto tus ojos en nosotros y nosotros hayamos empezado a entender todos estos misterios de la palabra de Dios. Éxodo 4:11 dice la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice así, dice, el Señor respondió, ¿quién dio la boca al hombre? A ver, ¿quién puede responder quién dio la boca al hombre? Fácil, el Señor, ¿cierto? Dios. ¿Quién dio la boca al hombre? Dios. Dios dio la boca al hombre. Otra pregunta sería, ¿quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Ven qué interesante pregunta, ¿no? Pero la pregunta va más allá de la sordera física, de una sordera y un impedimento fisiológico que un ser humano puede traer al nacer. Puede ir más allá que eso. De hecho, tanto va en esa parte como va en la siguiente parte, que es la que quiero hacer énfasis en este día. ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién lo habrá hecho? Bueno, algunos dirán, no sé, el diablo. No, sí, hay personas que piensan de esa manera, pero vuelvo a lo mismo. Hay mucha ignorancia de la Escritura, hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. Hay mucha ignorancia de qué es lo que verdaderamente dice el Señor Jesucristo. Él dice, y quiere que nosotros sepamos. ¿Por qué quiere que yo sepa eso? A ver, yo me hago esa pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo quiere que yo sepa quién hizo al mudo y al sordo? Pues Él lo escribió ahí, Él quiere que yo lo sepa, Él quiere que tú lo sepas. Quiere que todos sepamos esta parte. Dice, ¿quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? A ver, de pronto muchos de los hermanos, de los amigos, de los familiares que nos visitan, que escuchan estos mensajes, no se habían encontrado con un pasaje como esto, o quizás no se habían encontrado con una explicación o con un tipo de mensaje como el que estamos dando en este día. ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al que ve? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al ciego? Y el Señor no se oculta lo que hace, definitivamente Él no oculta lo que hace. Él mismo responde, Él mismo hace la pregunta, Él mismo da la respuesta. ¿No soy yo? Dice el Señor. ¿Por qué lo hace? Y luego vienen más preguntas como esa, ¿cierto? ¿Por qué el Señor lo hace? ¿Por qué el Señor
hace al mudo? ¿Por qué el Señor trajo personas mudas, sordas, ciegas? Hay muchas razones para esto. Hay muchas razones y creo que vamos a ver un momentito el pasaje que está en Juan, en el capítulo 9, donde hay una referencia muy específica a esta parte sobre un ciego de nacimiento. Pero quiero que miremos esto. A ver, ¿quién hizo al mudo y al ciego, al sordo, al que ve y al ciego? Dice el Señor, no soy yo. A ver, yo tengo que empezar a entender. ¿Cuántas cosas ya empezaste a entender en este día? Que tú no elegiste al Señor. Primera, segunda, vea esta otra que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Que Él hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego. Dice, yo lo hice, no soy yo. O sea que las personas nacen ciegas de nacimiento. Dice el Señor que hay pueblos que traen ojos, pero que no ven, que están ciegos. Dice el Señor, por ejemplo, en Isaías 44, 18 dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver. A ver, las personas, ¿por qué no saben y no entienden? ¿Por qué las personas no entienden la palabra de Dios? ¿Por qué las personas, en su mayoría, no entienden qué están pasando en estos tiempos? ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué no lo disciernen? ¿Por qué no hemos podido entender los tiempos, las sazones? ¿Por qué no hemos podido, con nuestros ojos, cuando vemos las cosas que están sucediendo, entender a profundidad lo que está ocurriendo? ¿Por qué no hemos podido? Pues sencillamente el Señor dice que sus ojos están cerrados. Muchos de nosotros, los hijos de Dios, venimos a preocupación por las cosas que están sucediendo, por los eventos, por las señales, y observa uno que muchos, pues como que no pasa nada, como que, no, para mí esto es igual, eso se soluciona con esto o con aquello y ya no pasa nada. Y bueno, ¿y qué pasa con los hijos de Dios a los que Él les ha abierto los ojos? Y hemos empezado a entender muchas cosas que otros no han entendido, y entonces empezamos a ver que bueno, todas esas son señales de lo que el Señor dijo que iba a ocurrir. Son señales. Ahora, ¿por qué muchos no entienden? ¿Y por qué muchos no entienden, por ejemplo, la palabra de Dios? ¿Por qué muchos no entienden cuando hay un mal obrar? Cuando hay algo malo, cuando se hace algo que está incorrecto, cuando se infringe la palabra de Dios, cuando se viola la palabra de Dios, cuando se agrede la palabra de Dios, cuando se agrede al Señor Jesucristo. ¿Por qué muchos no lo ven? ¿Por qué no lo entienden? Entonces uno dice, ¿por qué ellos hacen lo que hacen? ¿Por qué una persona hace lo que hace y por qué una persona agrede al Señor y agrede su palabra? Pues sencillamente porque hay ceguera y mucha ignorancia en la palabra de Dios. Mucha. Pero vuelvo y le repito, quiero que miremos este pasaje de Isaías 44, capítulo 18. Dice, no saben ni entienden. O sea, dos cosas. Ni hay conocimiento, ni hay entendimiento. No saben quiere decir que no conocen. No conocen. Ignorancia. Hay ignorancia. Ahora viene la siguiente parte. No entiende. O sea que no hay un discernimiento, no hay un entendimiento. Las personas no tienen la capacidad de entender. No hay entendimiento. No se entiende. A ver, tú les pides una explicación y nada. Las personas, y vemos en los grupos, por ejemplo, cómo las personas obran y actúan sencillamente como si fuéramos programados mecánicamente, ¿no? Hacemos esto y luego esto y esto y esto, y porque me dijeron que hiciera esto y esto y esto. Pero entonces no entiendo por qué lo hago, pero pues tengo que hacerlo. No me pregunto o no le pregunto además a nadie, o no uso mi entendimiento para entender lo que está pasando y sencillamente actúo mecánicamente. Dice el Señor, no saben ni entienden. No saben ni entienden. ¿Por qué alguien hace lo que hace y por qué no entiende? ¿Por qué alguien no entiende la palabra de Dios? ¿Por qué no entienden la palabra de Dios? Primero que todo, no saben de la palabra de Dios. Si alguien te habla de la palabra de Dios o te habla de Dios
y te dice cosas que no están en la palabra de Dios, sencillamente hay mucha ignorancia en él. Y como dice el Señor, está envanecido, nada sabe, delira. O sea, hay un delirio, hay una locura ahí alrededor de eso. Hay una ignorancia por causa de una ceguera. Sacada al pueblo, perdón, dice, no saben ni entienden porque, y ahí está la razón. Vean, la palabra de Dios lo explica. La palabra de Dios explica todo. Espero que todos tengamos este pasaje que estoy leyendo en este momento. Isaías 44, 18 dice, no saben ni entienden porque, a ver, no tengo que irme a buscar la respuesta por allá a otros lados, ni a preguntarle a nadie, porque pues a veces uno como que anda buscando por ahí respuesta, a ver quién me da respuestas, y las respuestas están aquí, en la palabra de Dios. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados. A ver, ¿qué es algo cerrado? Cerrado. No hay forma de abrir, está cerrado. Cerrados están sus ojos para no ver. A ver, ¿qué tiene que ver con entender o con conocer? Aquí es cuando el Señor empieza a hablarnos de una ceguera espiritual. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Ciegos de nacimiento. Ciegos de nacimiento. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver. Porque las personas tienen, ¿cómo nacieron? Con sus ojos cerrados para no ver. ¿Quién me va a abrir esos ojos para entender? ¿Quién me va a abrir esos ojos? ¿A quién debo acudir para que me abra los ojos? Bueno, ya vamos para allá. Cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Por eso el mal obrar de las personas, el mal actuar de las personas, la ignorancia de las personas en muchos aspectos, en muchas cosas, el no entendimiento de las personas en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque cerrados están sus ojos. Cerrados están sus ojos. Es muy triste eso. Pero es la verdad, cerrados están los ojos. ¿Cuándo se van a abrir esos ojos? ¿En qué momento el Señor me abre los ojos? Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 3. Miremos ahora este pasaje. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3 dice así. Respondió el Señor Jesús y le dijo, ¿a quién le dijo? A Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos. Principal quiere decir que era un príncipe, era una persona muy prominente, era una persona muy importante, era una persona quizás de un cargo muy importante porque era un principal entre los judíos. De hecho era un maestro de la palabra, dice más adelante el texto. Y sin embargo a este maestro de la palabra el Señor le da esta enseñanza y le dice, te digo a ti Nicodemo, respondió el Señor Jesucristo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Si tú no has nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, no puedes ver. Pastor, pero yo llevo 10 años en el Evangelio. Yo llevo 20 años yendo a una iglesia cristiana. Pastor, yo llevo toda mi vida yendo a una religión. Bueno, eso no es... Aquí el Señor Jesucristo se encuentra con un personaje que dice que era el principal entre los judíos, principal. Más adelante le dice en el pasaje, a ver si lo encuentro un momentito, dice, a ver, en el versículo 10, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 10, y vea todo esto que el Señor dice, todo este énfasis que Él hace en su palabra. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? A ver, para ser maestro de Israel, de aquella época o de esta época, allá en esta nación, pues tienes que tener mucho tiempo, tienes que tener una edad prominente, tienes que tener un conocimiento
amplio, entre comillas, tienes que tener muchos estudios teológicos, entre comillas también. Sin embargo, tenía todas estas cosas este personaje, Nicodemo, y era maestro además, o sea, enseñaba la palabra de Dios. ¿Es posible que alguien enseñe la palabra de Dios y esté ciego? Sí, es posible que alguien que enseñe la palabra de Dios esté ciego. Totalmente, la palabra lo está mostrando. Dice que por eso el Señor trajo este pasaje, este personaje, para que entendiéramos que se puede estar enseñando la palabra de Dios de una manera ciega, sin entendimiento en lo que se enseña, sin entendimiento de la palabra de Dios, sin entendimiento de la escritura, de la palabra de Dios. Por eso lo delicado de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque pueden haber muchos por allí enseñando la palabra de Dios y ser ciegos. Pueden haber muchos por ahí enseñando la palabra de Dios y estar enseñando herejías. Pueden haber muchos, pero pastor, es que él tiene muchos estudios teológicos y lleva muchos años estudiando las escrituras. Bueno, este señor también, y sin embargo, a pesar de que era un maestro, el Señor le dice, pues tú no entiendes esto que te estoy diciendo y tú eres maestro. En otras palabras, ¿cómo puedes ser tu maestro y no entender? Entonces, ¿qué es lo que estás enseñando? ¿Qué están enseñando? Pues mentiras, están enseñando herejías, mentiras. No están enseñando la palabra de Dios. Y vuelvo al versículo número 3, versículo 3 de capítulo 3, que estamos en este pasaje de Nicodemo, de Juan capítulo 3, y dice, el que no naciere de nuevo, a ver, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú has nacido de nuevo? Yo creo que te hagas esta pregunta tú mismo. Porque si tú no has nacido de nuevo, todavía eres un hombre viejo y eres un ciego. Estás ciego. Porque dice el Señor, es necesario, versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver. No puede ver. ¿Qué no puede ver? Pues el reino de los cielos. No puede ver las cosas espirituales. No puede entender la palabra de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿Eres la misma persona de antes? ¿Eres el hombre viejo que ahora cambiaste de lugar y ya no vas a un sitio religioso con estas características y ahora vas a otro sitio religioso con estas otras características? Pero sigues siendo el mismo. Y como sigues siendo el mismo, quiere decir que no has nacido de nuevo. No hay un cambio en ti. Nadie da testimonio de que tú cambiaste. A ver, ¿quién da testimonio? Pues las personas cuando te ven dicen, pues sí, yo lo que veo es que cambiaste de lugar, como que ya no vas a este sitio y vas a este. Pero eso no significa que una persona haya nacido de nuevo. Cambiar de lugar, cambiar de sitio o cambiar de religión no implica que una persona haya nacido de nuevo, que una persona haya sido cambiada y que haya sido transformada. No significa eso. En lo absoluto no significa esto. Hay muchas personas, yo conozco algunos que van a las comunidades y siguen siendo lo mismo. No han cambiado, sigue siendo el mismo, el hombre viejo, sigue estando ahí. No hay nada nuevo, la persona no da testimonio de que hay una persona nueva dentro de él. Vamos un momentito ahí mismo, ya que estamos en el Evangelio de Juan, vamos un momentito al capítulo 9. Capítulo 9, ahí mismo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Para que miremos una referencia importante acerca de este mensaje para este día. Juan capítulo 8, vamos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿lo tenemos? Juan capítulo 9. Los espero un momentito, creo que estábamos ahí cerca, que no estamos muy perdidos, ¿cierto? Estamos ahí cerca. Juan capítulo 9. Dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿Ciego desde cuándo?
ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento. A ver, ¿por qué trajo el Señor este pasaje, ciego de nacimiento? ¿Qué nos quería el Señor mostrar? Nos quería el Señor mostrar que aquí hay muchas cosas para mostrarnos de parte del Señor. Una es la parte de sus sanidades, de sus milagros, de lo todopoderoso que es el Señor Jesucristo, porque como Él es nuestro Señor, nuestro Creador, Él fue el que nos formó. Él nos formó del barro, como dice la palabra de Dios, y espero que escuchen muy bien lo que les estoy diciendo, especialmente a los amigos que nos visitan, que todavía no tienen esta parte del conocimiento de la palabra de Dios, que les estoy diciendo. Él nos formó. Él fue el Señor Jesucristo, el que dice la palabra de Dios, que estaba ya en el principio y que nos formó, y nos formó del barro. Nos formó. ¿De dónde nos formó? ¿De dónde nos formó el Señor? ¿Cuántos saben que el Señor nos hizo del barro? Porque está escrito. Entonces, en Juan capítulo 3, vamos a leer este pasaje de Juan capítulo 3. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces viene la pregunta del millón, la pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros. ¿Cuál es una de las preguntas del millón que siempre nos hacemos nosotros? Dice, y le preguntaron sus discípulos. Ahora, la pregunta no venía de cualquiera, la pregunta venía de los discípulos. Se supone que ellos tenían un conocimiento de la palabra de Dios y de las Escrituras, y sin embargo estaban errados. O sea, que nosotros conozcamos algo de la palabra de Dios no implica que lo conozcamos todo, o que tengamos el conocimiento total de la palabra de Dios. Nosotros podemos tener ignorancia en muchísimas cosas de la palabra de Dios. Ignorancia. El Señor nos ha ido revelando cosas, misterios de su palabra, pero hay muchas otras cosas que aún Él no nos ha revelado. Así que cuando vengan situaciones, preguntas, que no tengamos la respuesta, lo mejor y lo más sano, lo más honesto delante del Señor es decir, no sé, mi hermano, no sé la respuesta. Puede que esté siendo tentado a dar una respuesta personal, porque a veces los hermanos nos preguntan a nosotros, pastor, ¿y usted qué piensa de tal cosa? Perdón. Y pues realmente nosotros no deberíamos de entrar en pensamientos, no sé si redundante, personales. No deberíamos de entrar en esa parte. Pensamientos personales, y hay que cuidarnos mucho en eso. Tenemos que cuidarnos mucho de no entrar a traer nuestros conceptos, porque nuestros conceptos no es palabra de Dios. El yo creo, yo pienso, yo supongo, a mí me parece, esas cosas no son bíblicas. Entonces, procuremos al máximo evitar traer ese tipo de cosas como enseñanzas para personas, para hermanos, para amigos que traen una pregunta, muchas veces una pregunta honesta, y nosotros, porque somos llevados por nuestra carne y creemos que si no damos una respuesta podemos quedar como no sé, de pronto como ignorantes, y en verdad sí somos ignorantes de muchas cosas. Ignoramos muchas cosas de la palabra de Dios. Ahora, si conocemos la palabra de Dios y conocemos la respuesta, pues damos una respuesta bíblica a cualquier pregunta que nos haga algún hermano. Pero si no conocemos la respuesta, evitemos por favor dar respuestas que no son bíblicas. Por favor, evitémoslo al máximo. Podemos decir, mi hermano, por supuesto, con mucho gusto, voy a estudiar eso, y vamos a esperar a que el Señor nos muestre en su palabra y podemos traer una enseñanza. Bueno, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? La pregunta del millón. ¿Quién pecó? A ver. ¿Quién pecaría acá? ¿Quién pecaría en esta situación para que esta persona, este muchacho, haya nacido ciego? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Dice el Señor Jesucristo en su palabra, dice, no es que pecó no, aquí no hubo pecado. A ver, no quiere decir que por causa del pecado no es posible que niños, personas
nazcan con problemas fisiológicos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque pues también somos culpables. Y uso la palabra también somos culpables, porque el Señor nos va a culpar a nosotros. Entonces también somos culpables en muchas ocasiones. Pero en este caso, dice la palabra de Dios que no era así. Este caso no era así. No es que pecó ni sus padres. Bueno, entonces si no hubo pecado, ni sus papás, entonces ¿qué pasó? ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué las personas nacen ciegas? ¿Por qué el ser humano nace ciego? El ser humano nace ciego. Porque la palabra de Dios me ha dicho que el ser humano nace ciego. Ahora, aquí estamos hablando de una ceguera física, pero estos pasajes son son un ejemplo y son una sombra también de lo espiritual. Por supuesto que sí, yo puedo perfectamente entender este pasaje al nivel espiritual, porque hay muchos pasajes en la palabra de Dios que me permiten hacerlo. Si no pecó entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que yo tengo que empezar a entender lo que dijo Éxodo en la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Pues yo lo hice así. Yo lo hice así. A veces son cosas difíciles de aceptar, muy difíciles de aceptar. ¿Por qué una persona nace con algún problema, con algún impedimento, con alguna dificultad, con alguna deficiencia? ¿Por qué hay personas que nacen con problemas? En muchas ocasiones, y los papás se preguntan, bueno, ¿qué pasó? No entiendo. Yo creo en el Señor, yo soy un hijo de Dios, ¿y qué sucedió? No entiendo. Y esta cosa y estas situaciones han pasado, han sucedido. Estas cosas suceden frecuentemente. Y siempre viene la pregunta, ¿qué hice, Señor? ¿Qué pasó? Pero la respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta está aquí. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, no pecó ni sus padres. Y en Éxodo 4 dijo el Señor, yo lo hice. A ver, ¿quién lo hizo? El Señor, yo lo hice. ¿Por qué lo hizo el Señor? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué el Señor lo hizo? ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Qué hizo? Bueno, sigamos. Aquí está la respuesta. Dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. A ver, ¿por qué nosotros nacimos ciegos? Nacimos con vista, pero ciegos. Entonces aquí vengo a entender por qué nacimos ciegos. ¿Por qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Porque yo era ciego, ahora veo. Antes era ciego, ahora veo. Antes no entendía nada, ahora estoy entendiendo. Ya mi Señor ha quitado un velo de mis ojos y he empezado a entender y a comprender lo que está pasando en las Escrituras, lo que está aconteciendo en estos tiempos, tantas cosas que uno empieza a entender y a ver. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A ver, si yo he sido ciego de nacimiento, no he entendido nada, hoy en día le doy muchas gracias al Señor por lo que Él me ha permitido ver. Porque lo veo, porque lo entiendo, porque lo conozco, porque hoy ya sé quién es el Dios Todopoderoso. Antes no lo entendía, antes la religión me había enseñado mentiras. La religión me había enseñado que había una Trinidad y la religión me había enseñado muchas cosas en la ceguera, cosas que no están en la palabra de Dios, cosas que no son bíblicas. Entonces la religión me había enseñado muchas cosas que no solamente no estaban, sino que eran o siguen siendo una herejía total. Una herejía. Y sin embargo, nosotros creíamos en eso. Nosotros pensábamos que era por ahí, por ese camino, porque es la religión que me enseñaron mis papás, mis abuelos. Y entonces, yo crecí en esta religión. En esta religión, pues, yo he sido muy bendecido, dicen algunos. Bueno, no sé qué significará para ellos ser bendecidos, porque pues si lo miramos en cuestiones materiales, bueno, pues algunos cuantifican la bendición a través de lo material. Pero ahí no está la respuesta. La bendición se cuantifica o se ve a nivel espiritual, a nivel de la salvación, a nivel de que tú
conoces al Señor. Más aún, a nivel de que el Señor te conoce a ti. Allí es donde se cuantifica esto que les estoy diciendo. Muchos de nosotros, en nuestra ceguera, éramos tan ciegos, pero tan ciegos, que mire cómo nos compara el Señor en nuestra ceguera. Mire cómo nos compara el Señor. Esta comparación es tremenda comparación porque nos hace ver, Dios mío, digo, ese era yo. Y el Señor me dice, sí, ese eras tú. Así eras tú. Wow, Señor. Miremos un momentito el Salmo 135 y el Salmo 115. Salmo capítulo 135 y Salmos capítulo 115. Vamos un momentito allá. ¿Alguien que me quiera ayudar con el Salmo 135? Vamos a leer el versículo 16 al 18. Salmo 135. Salmo 135. Amén, pastor. Muy buenas noches para ustedes. Señor les bendiga. Mi hermana María Piedad, Señor la bendiga. Amén. ¿Me puede ayudar, por favor? Salmo 135, del Salmo 15 al 18. 135. Sí, del 15 está perfecto, sí. Sí, mi hermana. Ok. Dice la palabra del Señor: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen, los que hacen, y todos los que en ellos confían. Tremendo pasaje, ¿no? Tremendo pasaje. Amén, mi hermana, muchas gracias. Miremos esta parte de ese salmo. Mire, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obras de manos de hombres. A ver, ¿qué son los ídolos? Obras de manos de hombres. Allá estábamos nosotros. Allá estábamos nosotros en nuestra ceguera. Y tú estabas allá. Tú que me estás escuchando, seguramente que estabas allá también. Yo estaba allá también. Aunque de cierta manera, cuando yo miro retrospectivamente, me doy cuenta de que, bueno, el Señor me estuvo guardando en muchas ocasiones de tantas cosas. Yo como que no andaba muy metido en eso, pero sin embargo yo como que creía en eso porque pues eso es lo que me habían enseñado. Eso es lo que me han enseñado. Y sin embargo, pues el Señor me ha guardado muchas cosas de esas. Pero ahí andamos muchos andábamos ahí. Otros, unos más que otros, más metidos en esta mentira, en este engaño, en esto de las obras de las manos de los hombres. Versículo 16 dice que estas obras de manos de hombres tienen boca y no hablan. Mira esta comparación que hace el Señor con respecto a nuestra vida pasada, a nuestra vida ciega, a nuestra ceguera, a cómo nacimos nosotros ciegos. Dice que tienen boca y no hablan. Tienen boca y no hablan. Bueno, uno dice, bueno, sí, claro, por supuesto, Señor, por supuesto que esos muñecos tienen boca y no hablan, son obras de manos de hombres. Bueno, aunque algunos creen que sí hablan, ¿no? Algunos les oran y entonces, ¿por qué usted le ora al muñeco? ¿Por qué cree que el muñeco le va a responder? Bueno, tienen ojos y no ven. Ojos y no ven. ¿Sí recuerdan esa parte que leímos ahora a Isaías que dicen que ojos pero no ven? Este pueblo tiene ojos pero no ven. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. A ver, ¿cómo están esos ídolos, esos muñecos? ¿Cómo están? Pues totalmente inertes, ¿cierto? Inertes. No hay nada, no hay vida, no. A pesar de que tienen oídos, no oyen. A pesar de que tienen ojos, no ven. A pesar de que tienen orejas, pues no oyen. Y tienen boca, pero no hablan. Pero lo más trágico de esto es lo que Dios dice de esta ceguera que hay en este mundo. La ceguera que hay en este mundo. La ceguera del mundo. ¿Cuál es la ceguera del mundo? Dice, semejantes a ellos. Semejantes a ellos. Así que todos estos que les gusta andar con estos muñecos para arriba y para abajo, dice el Señor, son semejantes a ellos. Semejantes a ellos. ¿En qué son semejantes a ellos? Semejantes a ellos son los que los hacen.
No, pastor, algunos sacan la excusa, no, yo solamente los vendo, ¿no? Yo vendo, porque de algo tengo que vivir, ¿no? Tengo que vivir de esto, pues ese es mi negocio, pastor, ¿qué hago? Tengo que vender muñecos para que la gente los adore. No es mi culpa, no, son ellos los que los adoran. Y entonces sacamos cualquier cantidad de disculpas y de mentiras y de engaños y nos autoengañamos, ¿no? Nos autoengañamos, no, son ellos los que los adoran. No, yo no era él. No, yo no hice esto, él es el que lo hizo, yo apenas estaba ahí al lado. Sin embargo, yo estoy al lado, pero yo no, a mí no me cuenten eso, ¿no? Bueno, salimos con esa clase de disculpas que nada que ver cuando estamos uno delante del Señor con esas mentiras. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y, dice el Señor, o sea que es, y todos los que en ellos confían. Si tú me estás escuchando en este día, noche aquí en los Emiratos, si tú me estás escuchando y tú te acuerdas de lo que hacías o todavía lo haces, perdón, disculpe, o todavía lo haces, todavía haces eso, todavía andas, todavía ahí en tu cuarto hay un muñeco de esos, todavía en tu billetera hay un muñeco de esos, todavía ahí en tu casa hay una obra hecha de manos de hombres que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no habla. El Señor dice, ese muñeco que tienes ahí es semejante a ti. Está muerto, está ciego, es inerte, no hace nada, no hace ni bien, no hace ni mal, no sirve para nada, está muerto. Es obra de manos de hombres. Obra de manos de hombres, y eres semejante a él si tú todavía andas con ese muñeco. Y ahí está la ceguera. La ceguera es esa, y con eso nos comparaba el Señor. En nuestra ceguera teníamos ojos pero no veíamos, totalmente ciegos. Salmo 115. Miremos Salmo 115, un poquito atrás. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Salmo 115. Salmo 115. Pastor, para leer el Salmo 115. Gracias, mi hermana Joana de los Estados Unidos. Muchas gracias, Señor la bendiga. Amén. Salmo 115. Saludo a los hermanos en Estados Unidos, a mi hermano Edwin, a su hermosa familia, mi hermana. Un abrazo. Amén. Salmo capítulo 115. Vamos a leer el versículo desde el 3. Leamos desde el 3. Ok. Salmo Versículo 115, 3 al 8. 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro Dios, ¿dónde está? En los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. ¿Cómo se llama nuestro Dios que está en los cielos? Es bueno ir haciendo esta enseñanza y que vayamos recordando estas cosas. ¿Cómo se llama nuestro Dios que está en los cielos? ¿Cómo se llama? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús que está en los cielos. ¿Dónde está? En los cielos. ¿Dónde está el Señor Jesús? En los cielos. ¿Quién es el Señor Jesús? Nuestro Dios. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen boca, mas no hablan. Nuevamente el ejemplo, nuevamente la comparación, nuevamente el símil que el Señor utiliza para que entendamos cómo está el ser humano sin haber nacido de nuevo, sin entendimiento. La ceguera, ¿hasta dónde llega la ceguera de las personas? Y vea, yo le digo una cosa y se lo digo con todo respeto y con todo amor, pero esto no solamente pertenece a aquellos que están en ciertas religiones. Esto no solamente pertenece a eso, no estamos haciendo una referencia específica a cierta religión, no señor y no señora.
No, esta ceguera está en todos lados, está en todos lados. Si tú no entiendes muchas cosas de la palabra de Dios, ¿por qué te digo no entiendes? No es porque uno no haya entendido muchas cosas de la palabra de Dios, es porque a pesar de que tú has escuchado la palabra de Dios, aún tu vida no ha cambiado. A pesar de que tú has escuchado muchas veces la palabra de Dios, tu vida sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, no has cambiado, no ha habido una transformación. El ser humano sigue igual, sigue en sus mentiras, en sus engaños. Y si usted sigue en sus mentiras, en sus engaños, en sus idolatrías, en sus herejías, usted sigue en sus pecados, ¿qué dice el Señor? Que asimismo usted sigue siendo como este monacho, como este muñeco que el Señor hace referencia en esta parte de la Escritura. Usted no ha cambiado, pero pertenezco a la iglesia cristiana, no sé, a la que tú quieras llamar. No sé cómo se llama tu comunidad cristiana, o no sé. Y bueno, esto no va solamente para ustedes, mis hermanos que escuchan en este día, también va para muchos que van a escuchar este mensaje. Muchos van a escuchar este mensaje y no se trata de pertenecer a una comunidad religiosa, ya no quiero decir cristiana, porque empieza uno a meterlos a todos en la misma bolsa, como que todas las comunidades son cristianas, y eso es una mentira, eso es una mentira. No todas las comunidades religiosas, así se digan cristianas, lo son. Eso es una gran mentira, es una gran falacia, es un gran engaño. Hay un engaño ahí y muchos están metidos en ese engaño, y muchos creen que por pertenecer a una comunidad que se dice cristiana ya son cristianos, y no es verdad. No es verdad. Dice la palabra de Dios que si tú sigues en la misma vida malvada, pasada, que llevabas, sigues siendo como estos muñecos del Salmo 115. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y esta es la parte que es más difícil, más tremenda. Aquí está el juicio del Señor. Dice, versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ahí está confirmando el Señor esa palabra. ¿Cómo era el ser humano, o cómo es el ser humano sin haber nacido de nuevo? Pues como estos ídolos, dice la palabra de Dios, como estos ídolos. Vamos nuevamente al Evangelio de Juan, que estamos leyendo el capítulo 9. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. ¿Estamos en qué pasaje? Estamos en el versículo 3, ¿no? Bueno. Vamos al versículo 6 para avanzar un poquito. Versículo 6 de Juan capítulo 9. Estamos haciendo referencia a un personaje que nació ciego y que de repente pues el Señor Jesucristo se encontró con él y les dio una enseñanza a los discípulos. ¿Cuál fue la enseñanza que le dio a los discípulos? Vamos a ver, miremos. Dice versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. ¿Por qué habrá hecho esto el Señor? ¿Usted no se ha preguntado por qué el Señor ha hecho cada cosa que hizo? ¿Por qué quedó una referencia en la palabra de Dios de todo lo que el Señor hizo? ¿Sí se ha preguntado? ¿Perdón? Porque somos barro. Amén, somos barro, y el Señor está confirmando de que somos barro y que Él nos creó, ¿cierto? Amén. Dice la palabra de Dios, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo. Vea qué coincidencia que el Señor dice en la palabra de Dios, en el principio, que Él creó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. ¿Qué estaba mostrando el Señor Jesucristo ahí?
que Él es el creador, que Él es el creador, que Él es el todopoderoso, que Él es el que puede crear nuevos órganos para ti, que Él es el que me puede dar la vista, pero lo más importante, que Él es el que me puede dar la vista espiritual, la vista espiritual, para que me cure de esta ceguera, para que me quite esta ceguera. ¿Cuál debería ser mi oración delante del Señor? ¿Cuál debería ser mi oración delante del Señor? Yo quiero que vea, es que viene a mi corazón este pasaje que está, aquí está en Mateo 20. Mateo 20, vamos un momentito a Mateo 20. Mateo 20, mire esto. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 20, versículo 32 y 34. Estamos en el Evangelio de Juan. Mateo es el primero de los evangelios. Mateo, entonces te devuelves 4 libros atrás. Bueno, o 3 libros atrás. Bueno, hasta que llegues a Mateo. Mateo 20, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20. Mateo 20 dice mi Señor Jesús. Mateo capítulo 20. Dice así el Señor Jesucristo, Mateo 20, 32, 34. Dice. Bueno, leámoslo del 29, te lo voy a leer rápidamente desde el 29. Dice, al salir ellos de Jericó, versículo 29, le seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. A ver, ¿cuántos todavía están por ahí que son ciegos? ¿Cuántos van a escuchar este mensaje que son ciegos? Muchos. Espero que sean muchos que escuchen este mensaje y que a muchos les abra el Señor el entendimiento y que a muchos el Señor les quite esa ceguera. Muchos. Dice la palabra de Dios. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que el Señor Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. A ver, ¿qué era eso de tener misericordia? A ver, alguien podría decir, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Cuántas necesidades no tendrían estos 2 ciegos? ¿Cuántas necesidades? Porque eran tenidos por mendigos prácticamente. Cuando usted mira prácticamente los que tenían estas deficiencias, los ciegos, siempre eran como los mendigos, los que estaban por ahí en necesidad, pidiendo. ¿Cuál hubiera sido la primera necesidad de pronto de estos 2 ciegos? De pronto la comida, de pronto el techo, de pronto el vestido. Quizá eso hubiera sido como la prioridad en algunos, ¿no? En algunos que aún están ciegos, quizá esa sigue siendo la prioridad y por eso siguen ciegos. Porque la prioridad sigue siendo esa. La prioridad de muchos es, Señor, dame comida. Pero siguen sin entender nada de la palabra de Dios. Siguen sin entender absolutamente nada de la palabra de Dios. Y siguen andando en mentiras, en engaños, en adulterios, en fornicaciones. Siguen ciegos. Siguen ciegos. A ver. Señor, ayúdame con una casa. O ayúdame con un trabajo, o ayúdame. ¿Cuántas necesidades no tendría un ciego? Especialmente estos ciegos de la palabra de Dios. ¿Cuántas necesidades no tendrían ellos? Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, vea, clámele al Señor. Clámele al Señor, que un día por cuanto usted le clama y le clama y le clama al Señor, por misericordia, dice la palabra de Dios, que un día Él se va a detener. Vea, ahí está escrito. La palabra de Dios es para creerla, yo la debo creer.
entonces yo le tengo que clamar al Señor todos los días. Y le clamo, y le clamo, y le clamo. Ten misericordia de mí. Eso era lo que clamaban estos ciegos. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose el Señor Jesús, los llamó y les hizo esta pregunta. A ver, ¿por qué les hizo esta pregunta? Esas son las cosas que uno también tiene que analizar. ¿Por qué el Señor les hizo? ¿Acaso el Señor no sabía cuál era su necesidad? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor les hace esta pregunta? De pronto ellos pudieron haber respondido otra cosa. De pronto muchos, como les digo hoy en día, Señor, ten misericordia porque no tengo trabajo. Bueno. Señor, ten misericordia porque no tengo vestido. Señor, ten misericordia porque no tengo techo. Señor, ten misericordia. ¿Eso es tu necesidad más primordial? A ver, es una necesidad, por supuesto que es una necesidad. Y todas estas cosas son necesidad. Pero el Señor sabe de qué tener necesidad antes de que tú las pidas, dice la palabra de Dios. El Señor sabe de qué tenemos necesidad antes de que las pidamos. Y ahí no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe, dice la palabra de Dios. Ve lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, Señor, aquí debe estar una oración para nosotros. Aquí debe haber una oración en este día. Cuando yo me termine este mensaje, aquí debe haber una oración en el corazón de cada uno de nosotros. Aquí está puesta la oración. Aquí el Señor nos está enseñando. Aquí el Señor me está diciendo cómo debe ser mi oración. ¿Qué es lo que yo, por qué cosa debo clamar? ¿Por qué cosa debo clamar? ¿Cuándo se ha encontrado? Yo todavía tengo, no sé, tengo eso. ¿En qué parte de la palabra hay una oración que el Señor diga, bueno, o alguien diga, Señor, dame trabajo? Y que el Señor diga, bueno, listo, sí, trabajo. Y yo veo muchas referencias donde el Señor dice, ¿por qué te afanas por esto? Cuando tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios. Es una referencia bíblica. Dice, primero busca el reino de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Y nosotros tenemos las referencias a la inversa, ¿no? Primero busco las cosas, las añadiduras. Primero busco las añadiduras y, bueno, después de eso como que voy a ir a buscar de Dios. Como que sí, ahí vamos a ver como que ahora sí tengo las cosas necesarias para ir a buscar del Señor. Y es a la inversa, es a la inversa. Es a la inversa, dice el Señor. Primeramente busca el reino de Dios, y no nos cansamos de decir esto porque se nos olvida, porque llegan los momentos de dificultad y se me olvida. A cada uno de nosotros se nos olvida cuando viene un momento difícil y cambiamos todo, y entonces se me olvidó la palabra de Dios en un momentico y ya la hemos predicado muchas veces, y el Señor dice, primero busca el reino de Dios. Por Dios. Primero, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Tu necesidad es buscar el reino de Dios. Esa es tu necesidad. No hay otra necesidad más importante que esa. ¿Qué quieres que os haga? Ellos dijeron, Señor, 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 que hoy clamemos esto. Por favor, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Cuántas cosas maravillosas de entendimiento, de sabiduría, vienen a nuestro corazón por abrir nuestros ojos espirituales. Abrir nuestros ojos espirituales. Que sean abiertos nuestros ojos, Señor. Entonces el Señor Jesús les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Vea, es que el que hable los ojos de mi entendimiento es el mismo que me dio el nacimiento sin entendimiento. Es el mismo, dice, yo creé al ciego. Y nuevamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9 dice, yo lo creé con un propósito. Y cuando el ciego se topa con el Señor Jesucristo, Señor, ten misericordia de mí, el Señor es todopoderoso y Él te puede dar la vista, el entendimiento, la sabiduría, el reino de Dios. El reino de Dios. Vamos un momentito nuevamente a Juan capítulo 9. El tiempo nos corre muy rápido.
tiempo nos corre muy rápido, desafortunadamente. Pero vamos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, en el pasaje que estamos leyendo sobre el ciego de nacimiento. El Señor Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, porque las personas nacen ciegas de nacimiento. Ciegas de nacimiento. El ser humano nace ciego de nacimiento. Y hay una confusión que a veces los hermanos tienen con respecto a estos pasajes. Por ejemplo, a ver si me encuentro con este pasaje por acá. Este pasaje que dice, por ejemplo, este pasaje que ha creado mucha confusión, y bueno, después hablaremos un poquito más sobre este pasaje, y sé que algunos hermanos que han escuchado este pasaje dirán, oiga, sí, yo no entendía, claro, ahora sí entiendo, dice, capítulo 2 de la carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor Jesucristo, porque la palabra es del Señor Jesucristo. Esta palabra es del Señor Jesucristo, no es de ningún Yahvé, ni de ningún Jehová. No hay ningún Jehová, ni ningún Yahvé. Eso no existe, no existe. Creámoslo, mire, créalo, no existe. Vaya a cualquier concordancia de la palabra de Dios, a cualquier interlineal donde usted se encuentre el original de los textos, se da cuenta que no hay ningún Yahvé, no hay ningún Jehová, no existe. Ahora, cuando las personas reciben de parte del Señor Jesucristo la revelación de que Él es el único Dios verdadero, el que ha estado en toda la Escritura, el que, como dice el libro de Lucas, el que nos va a abrir el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, Él es el único. Vamos a dejar de decirle Yahvé, vamos a dejar de decirle Jehová, vamos a dejar de decirle, ¿cómo es que le dicen por ahí? Yahweh, Jehová, Yahweh, unas cosas ahí todas extrañas. No existe, eso no existe. Si tú ya sabes, ya entiendes, el Señor te abrió los ojos del entendimiento y sabes que eres el Señor Jesús, el que ha estado desde Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sabes que el que creó los cielos y la tierra es el Señor Jesucristo, y cuando eso está en tu corazón y el Señor te ha abierto los ojos de tu entendimiento, ya no vas a querer decir más, porque no solamente porque tú no lo quieras, porque el Señor ha puesto eso en tu corazón, de entender de que es el Señor Jesucristo, y cada vez que hay una referencia acerca de Dios, sabemos y entendemos que es el Señor Jesús, el Señor. Y ya los que tenemos este conocimiento, este entendimiento de que Él es el único Dios verdadero, ya, por favor, ya dejemos de decir Jehová, y no solamente porque yo lo diga, es sencillamente porque eso no existe. Eso no existe. No existe Jehová, no existe Yahvé. Y les pido el favor, yo también he cometido ese error a veces, cuando uno copia un pasaje de la palabra de Dios y lo envía en un WhatsApp, cópielo con una mejor referencia bíblica, donde ya no aparezca ese Jehová, porque no hay Jehová. Jehová no existe, es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús, no hay nadie más. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está en los cielos. Él es, no hay nadie más. El creador del universo. Así que, ¿por qué tengo que darle otro nombre? Es el Señor Jesús. Ahora, si usted le quiere decir Jesus, porque usted habla inglés, o usted quiere decirle en otro idioma, bueno, en eso no vamos a tener ningún conflicto, ni ninguna pelea, porque pues nosotros hablamos en español, que es el idioma, en castellano, mejor dicho. Es el idioma que el Señor nos ha dado a nosotros, y por eso decimos Jesús. Pero si tú le quieres decir Jesus, porque tú hablas inglés, y tú dices Jesus is the Lord, y es el Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está bien, no vamos a pelear por eso. Estamos completamente de acuerdo, totalmente. Bueno, estamos hablando de una referencia que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4. Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4.
Sí, hay mucho por enseñar, definitivamente. Alguno dirá, pero mi hermano, mi amigo, pastor, predicador, pero ese no es el Dios todopoderoso porque es un Dios con minúscula. Sí, así dicen los hermanos. Así dicen los hermanos. Entonces los hermanos juzgamos mal. Juzgamos con muy poco entendimiento realmente de la palabra de Dios. No, porque, no, pastor, búsquelo, porque usted lo va a encontrar. Usted se va a encontrar con esa carta, la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4, y el argumento quizá de pronto más grande con respecto a este pasaje es que está en minúscula. Y por eso, pues, entonces dicen que el que cegó el entendimiento no es... Y ya le leí el Éxodo que dice que ¿quién es el que hizo al ciego? ¿Quién hizo al ciego? El Señor Jesús, amén, mi hermana, el Señor Jesús. Entonces, si el Señor Jesús fue el que hizo al ciego y está diciendo que el Señor, Dios de este siglo, Dios de este mundo, es el que cegó el entendimiento de los incrédulos, entonces, ¿quién fue el que la cegó? Pues el Señor Jesús. Ahora, habría que hablar muchas cosas acerca del propósito por el cual el Señor cegó el entendimiento. Eso ya es un tema mucho más amplio todavía. Bueno, y yo sé que esto suscita preguntas. Y bueno, ahorita no tenemos tiempo para dar esa respuesta, pero más adelante las podemos dar. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, a ver si terminamos este pasaje de Juan, capítulo 9, del ciego de nacimiento. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Hizo lodo porque es Dios, y es un Dios creador, y Él puede crear, bueno, en este caso, no sé, yo no le puedo asegurar 100%, de que este personaje nació sin los, ¿cómo se dicen? Sin los órganos, lóbulos, ¿se dice correcto? ¿Está bien así? ¿Sí? No le puedo asegurar, porque no puedo asegurar 100% de que todos los que nacen ciegos nacen sin los ojitos, nacen sin los lóbulos, no sé. Quizá algunos sí nazcan con lóbulos, no sé. Bueno, eso no lo puedo asegurar, yo no tengo ese conocimiento. Sin embargo, el Señor aquí dice que hace con lodo y que trae con saliva y da la vista, dice. Porque Él dice que untó con el lodo los ojos del ciego. Entonces no sé si untó, bueno, Él dice que los ojos, ¿cierto? Entonces, pues por ahora pues no pensemos más allá de lo que está escrito, ¿bueno? Dice que untó los ojos del ciego. Entonces, si untó los ojos del ciego, porque tenía ojitos. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. A ver, entonces, ¿quién me da la vista? ¿Quién me quita mi ceguera? Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Que me dejes ver, Señor. Que me quites esta ceguera. Esta ceguera que me está llevando por un camino errado, Señor. Esta ceguera que no me deja ver. Estoy en una ceguera que no me deja ver. No me deja ver. Yo veo hermanos que todavía no ven muchas cosas. No ven, andan en una ceguera y no ven. Y a mí me gustaría, en el nombre de mi Señor Jesucristo, creo que es una enseñanza muy bonita con respecto a la oración que le debo yo hacer al Señor Jesucristo. Quizá de pronto haya temor, y yo sé que también hay este tipo de temores de las personas cuando le oramos al Señor por cosas que como que ¿qué pasa si el Señor me deja ver cosas que de pronto no quiero ver? De pronto el Señor me va a cambiar de tal manera mi manera de ver la vida que no, yo como que quiero seguir viendo la vida de esta manera. Yo como que quiero seguir viendo las cosas como las estaba viendo. Bueno, pero yo te invito a que hagas esa oración. Sigamos, a ver si terminamos esto. Entonces, bueno, versículo 8. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego, decían, a ver, ¿quiénes eran estos? Los que están a su alrededor, los que están a nuestro alrededor, todos los que están a nuestros familiares, nuestros vecinos, las personas cercanas, los que nos conocen, dice la palabra de Dios, los que nos conocen, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Oiga, ¿este era el ciego? Oiga, este era el que estaba perdido, este era el que no entendía nada y ahora habla del Señor. Antes no hablaba nada del Señor y ahora habla del Señor. Antes no decía ni gracias a Dios y ahora no deja de decir
gracias a Dios. Gracias, y aún más, no deja de decir gracias al Señor. Y aún más, no deja de decir gracias al Señor Jesús. Y las personas van a decir, wow, ¿qué pasó con este? Eso es ver. Eso es ver. Eso es ver. Y sus vecinos, dice la palabra de Dios, los vecinos, dice, vea, o sea, los cercanos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es el que estaba perdido? Ese estaba perdido. Por este no daba nadie un peso, estaba perdido. Totalmente perdido. Perdido en el mundo. Ahora ve, ahora le da gracias al Señor, ahora es una nueva criatura, ahora su vida cambió. Era un ciego de nacimiento, ahora ve. Unos decían, Él es, y otros, sí, empieza la incredulidad. Algunos, no, la incredulidad de algunos, no, la incredulidad es, pues usted es, ahora usted, ¿qué se las va a usted a dar? ¿Usted qué es? Si usted era esto y esto y esto, usted sigue siendo lo mismo. Por supuesto que van a dudar, por supuesto que las personas van a dudar de que usted ahora es una nueva criatura, que el Señor lo cambió, que ahora ya no es ciego. Por supuesto que sí, van a decir muchas cosas. Unos van a pensar que sí, hubo un cambio, otros seguramente que no, van a decir, no, yo lo conozco. Usted no lo conoce, yo lo conozco. Yo lo conozco de toda la vida. Yo conozco cómo era este señor. Unos decían, Él es. Otros decían, se parece. Y él le preguntaron, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 13, vamos al versículo 13 un momento. Perdón, versículo 11, leamos el versículo 11 que me parece importantísimo. Dice, respondió él y dijo, y esta debe ser mi respuesta. A ver, esta debe ser mi respuesta. ¿Y usted quién lo cambió? ¿Por qué usted ahora ve? ¿Quién hace que usted vea? ¿Quién es el que ha hecho esta obra en su vida? ¿Por qué ahora usted ha cambiado? ¿Quién hizo esta obra en su vida? Versículo 11 dice, respondió él y dijo, y respondiste tú, y respondo yo. Cuando alguien me pregunta, ¿y quién lo cambió? Pues, ¿cuál debe ser mi respuesta? Testificar del Señor, esa debe ser mi respuesta. Aquel hombre que se llama Jesús dijo, pues, ¿quién me cambió? Pues me cambió el Señor Jesús. ¿Quién me cambió? ¿Quién te cambió a ti? ¿Quién me ha cambiado? ¿Quién ha cambiado mi vida? ¿Por qué ahora hablo del Señor? ¿Por qué ahora quiero hablar del Señor? ¿Por qué ahora me es necesario hablar del Señor? ¿Por qué ahora quiero? Pues yo quiero porque el Señor dice, yo puse ese querer. Porque entonces viene la confusión de los hermanos que piensan que es que yo soy... No, yo quiero porque es que quiero. Porque es que quiero, porque es que es algo que ya me nace. Antes no me nacía, ahora me nace. ¿Por qué me nace? Porque el Señor lo puso. Porque el Señor lo puso. Dice, yo puse el querer como el hacer. Yo lo puse. Pero yo, como leímos en el pasaje del principio, el que está en Juan, el capítulo 15, en el versículo 16, ¿qué decía ese pasaje? No me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí. Dice el libro de Job, y con este termino este mensaje de este día, en el capítulo 42, en el versículo 5, muchas cosas para enseñar acerca de esto. Mucho para enseñar. Hay muchas cosas para enseñar. Espero que el Señor les haya hablado algunas cosas a sus corazones. A mi corazón hablo mucho, Señor, en este mensaje. Quiero que terminemos con este pasaje de Job, capítulo 42, en el versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Y quizá muchos de nosotros estuvimos ahí. Quizá muchos de nosotros hemos estado allí escuchando del Señor de oídas. Y por acá, por allí como que hablan del Señor. Por allí como que también hablan del Señor. En aquella iglesia como que sí, como que hablan del Señor. Yo como que vengo de tal iglesia, pero allá como que hablaban del Señor. Y no se trata de cuánto ellos por allá, por aquí, por allá hablan del Señor.
¿Puedes ver tú al Señor? ¿Podemos ver nosotros al Señor? Dice la palabra de Dios, yo te había oído, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven, Señor Jesús, y te damos las gracias, Señor. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? Dice el Señor Jesús. ¿Qué quieres que yo te haga? Señor, que pueda ver, que se me quite esta ceguera, Señor. Que hoy pueda yo decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque he estado ciego, Señor, y quiero ver. Quiero ver lo que he estado haciendo, mi vida, las cosas que estoy haciendo mal. Quiero saber qué es lo que debo hacer. Quiero saber cuál es el camino correcto que debo seguir. Quiero verte, Señor. Quiero verte, Señor. ¿Quién eres, Señor Jesús? Le dijo el apóstol Pablo cuando el Señor le quitó la vista, porque también estaba ciego. Y él pensaba que veía. Sin embargo, el Señor le quitó la vista para que entendiera su ceguera. Y allá en su ceguera, el Señor se le reveló. Y el apóstol Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Dios? Dios, ¿quién eres? Y el Señor le dijo al apóstol Pablo, y te dice a ti, y me dice a mí en este día, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo grandemente, mis hermanos. Un abrazo para todos. El Señor los bendiga.